Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, que el Señor les bendiga a todos ustedes abundantemente. Bien, hoy día vamos a seguir con el estudio titulado El Camino a la Felicidad. Estamos viendo las bienaventuranzas y hoy vamos a ver la justicia. Dice lo siguiente, Mateo 5, del 1 al 8, dice así: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos dicho en reuniones pasadas que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendito, digno de ser congratulado. La octava condición para ser feliz está relacionada con la justicia. Pero, ¿qué es la justicia? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Vamos a ver un panorama en los próximos 5 minutos acerca de la justicia humana. Y después vamos a ver, tratar de discernir qué es lo que el Señor nos quiso decir con bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Vamos a ver eso después. Pero por ahora vamos a ver qué es la justicia en términos humanos, los primeros minutos. Y la justicia, el concepto greco-romano, nos dice que es la virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, lo que debe hacerse en derecho y razón. En términos humanos, justicia es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde. Virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera coherente y buscando el bien propio como de la sociedad. En otras palabras, la justicia es el conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores esenciales son respeto, equidad, igualdad y libertad. Repito. Respeto, equidad, igualdad y libertad. Humanamente hablando, hay diferentes tipos de justicia. Distributiva, vamos a ver 4. Distributiva, la primera, justicia distributiva, son principios normativos diseñados para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica. Restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. La tercera es la justicia procesal, que es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial, es decir, que regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. La cuarta sería, y la última, la retributiva, que es una teoría de la justicia y más en concreto una teoría de la pena que sostiene que la retribución proporcional es una respuesta moralmente aceptable a la falta o crimen, independientemente de que esta medida produzca o no beneficios y o perjuicios tangibles. Para finalizar, el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, de la Constitución Nacional Argentina, nos dice algo sobre la justicia y de Dios. Dice
lo siguiente. Vamos a leer el preámbulo y preste mucha atención. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Bien, aquí nos dice el preámbulo que esta Constitución fue hecha con el objetivo de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, etc. Y luego nos dice también que invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Esto es lo que nos dice nuestra Constitución Nacional y prácticamente todas las constituciones de Occidente invocan a Dios, pero después lo que hacen los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en algunos países o en gran parte de ello es otra historia. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? Bien, para el pueblo de Israel, inclusive para los discípulos del Señor Jesús, un mal sin razón aparente procedía de una mala acción que Dios castigaba de ese modo. Es decir, para ellos las persecuciones, si no había, si eran sin razón aparente, para ellos era un castigo de Dios que mandaba a las personas. Pero no es así. Juan 9:1 al 3, Jesús corrige ese pensamiento que ellos tienen. Dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, no todas las veces que nosotros recibimos persecución o nos sale algo mal es por algún pecado que nosotros tengamos o nuestros padres. Sin embargo, los malos, sí, lo que dice la Escritura es que no pueden tolerar a los santos o a los justos, no los soportan, no los quieren. Salmo 37, versículo del 12 al 16, dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Los impíos acechan al hombre justo o al hombre íntegro por una cuestión de que naturalmente ellos aborrecen a la persona recta y a las personas íntegras. Luego también debemos observar que los impíos aparentemente progresan, no tienen problema aparentemente, incluso están sanos, mientras que muchas veces los justos son perseguidos, se encuentran con dificultades e inclusive ellos lloran. Pero esto es solo por el tiempo que nosotros estamos transcurriendo en esta tierra, en este momento. No va a ser así en el tiempo venidero. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede?
por la situación del creyente en este mundo. El creyente no es solamente diferente a la corriente de este mundo, sino que es contrario a ellas. Juan 15, 18 al 19 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En la oración que Jesús le hace al Padre, le pide que nos guarde, ya que nosotros no somos de este mundo. Lo hace repetidamente, hace mención de esta verdad. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo, que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y llevan por gracia una vida íntegra, no perfecta, pero una vida íntegra, consagrada, santa para el Señor, estas personas no son para el Señor de este mundo, no las considera de este mundo. Juan 17:14 dice lo siguiente: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo repite varias veces el Señor Jesús. A causa de esto nosotros vamos, y no nos tenemos que sorprender, a ser aborrecidos de todos. Así lo dice Mateo también. Mateo 10:21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Acá está mostrando otra situación en la cual Jesús quiere anunciarnos y mostrarnos y advertirnos que los cristianos a lo largo de la historia y en diferentes situaciones, en mayor o menor medida, va a ser aborrecido por el mundo, va a ser realmente aborrecido. El espíritu que gobierna este mundo tiene tal aborrecimiento visceral contra los hijos de Dios que su odio le lleva inclusive en algunas ocasiones a matar a los cristianos. Así ocurrió desde el principio de la historia humana. Por eso, 1 de Juan 3:11 nos dice que el motivo principal por el cual Caín mató a su hermano Abel es porque él actuaba justamente. 1 de Juan 3:11 al 12 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los cristianos, según Pedro, podemos sufrir de dos formas. Hay dos formas por las cuales nosotros podemos sufrir. La primera es por causa del pecado. Él dice en 1 de Pedro 4:15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No debemos padecer nosotros por esas cosas. Nosotros no debemos ser ni homicidas, ni ladrones, ni malhechores, o andar metiéndonos en las cosas que no nos importan. Segundo, como cristiano, 1 de Pedro 3:17 dice que nosotros podemos padecer por causa de nuestra fidelidad a Dios. Dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En 1 de Pedro 4:16, Pedro añade: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay que darle gracias a Dios cuando nosotros padecemos por ser cristianos fieles.
debemos agradecer con todo el corazón al Señor. Padecer por causa de la verdad y la justicia es una concesión de la gracia que se nos da. Es algo que se le da al cristiano, es una bendición, es algo que se le otorga, una concesión de la gracia. Filipenses 1:29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. A nosotros no solo se nos concedió que creamos en el Señor Jesucristo, sino que por causa de Él también padezcamos. Y eso es algo por lo cual podemos y debemos agradecer al Señor, porque la Biblia es clara, nosotros debemos ser agradecidos a Dios en todo. Ahora bien, nosotros en este estudio de El Camino a la Felicidad o en otros estudios hemos tocado en muchas reuniones el tema de la justificación por medio de la fe y el mensaje de justicia que Dios nos da, que mediante él podemos, mediante la fe en Cristo, podemos ser justificados ante Dios. Por lo tanto, el predicar este mensaje a los demás es promover la justicia en nuestra sociedad, para que en ella aumente las personas que encuentren paz con Dios a través de la justificación por medio de la fe en Cristo. De eso nosotros hemos hablado ya muchas veces. Créame que es la mejor manera de promover la justicia en este mundo. Vivir y predicar el Evangelio, compartirlo. No estoy diciendo que usted tiene que ser un ministro que predique detrás de un púlpito, pero sí compartir el Evangelio y con un testimonio que corresponda a lo que nosotros estamos diciendo, obviamente. ¿Podemos deducir que el cristiano va a ser perseguido por causa del Evangelio nada más o por otras causas justas también? Bueno, mi conclusión es que el cristiano o la iglesia pueden ser perseguidos por causa del Evangelio o por los valores o principios que presenta o propone él mismo a la sociedad. No siempre vamos a ser perseguidos directamente por predicar el Evangelio, pero el Evangelio tiene valores que cuando nosotros los defendemos frente a ataques que se hacen a estos valores de forma cultural o social, cuando nosotros los defendemos, estos valores, podemos también ser perseguidos por ello. Tenemos ejemplo de hombres de Dios, en la Biblia, que denunciaron injusticias en la sociedad. Tenemos, por ejemplo, a Jeremías y a Amós, que denunciaron injusticias grotescas dentro de la sociedad de su tiempo. Por otra parte, en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo exigiendo que se lo tratase justamente a él y a su compañero Silas en Filipo cuando fueron encarcelados, apelando a la ley romana que imperaba en aquel momento. Vemos que Pablo apela a la ley y pide que se le dé un trato digno a él y a su compañero Silas. Hechos 16, 36 al 38 nos dice lo siguiente: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, les rogaron, y sacándolos, así que los sacaron ellos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué pasó en ese momento?
Y Pablo y Silas habían sido azotados injustamente y de forma pública, echados en una cárcel, y después los magistrados le dijeron, bueno, salgan en escondida, váyanse. Y Pablo le dijo, no, no tenemos por qué irnos en escondida. Si ustedes nos han azotado injustamente frente al pueblo y ahora vienen y dicen que nos bañamos de esta forma, no, señor. Ustedes mismos van a venir acá, nos van a sacar a ustedes y nos van a despedir. Y eso lo tuvieron que hacer y lo hicieron con mucho miedo, ya que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y podía venir una correctiva muy fuerte de parte del imperio hacia los magistrados de Filipo, de esa ciudad. También podemos ver en Proverbios 31:8 al 9, dice lo siguiente: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En otras traducciones dice, del pobre e inocente. Nosotros debemos defender causas que sean justas, en donde se atropellan grotescamente los derechos de personas inocentes. El pastor Martin Luther King, que es un pastor bautista, yo creo que todos ustedes conocen la historia de este pastor, dice lo siguiente: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Hay situaciones que se viven en una sociedad en las que encontramos a diferentes personas con gran influencia intentando legitimizar o legalizar acciones que son evidentemente injustas, y la iglesia o el cristiano no puede quedarse en silencio porque si no es cómplice de esto. La historia nos ha enseñado que cuando la iglesia hace esto, el mal dentro de la sociedad aumenta de forma galopante. Yo creo que la iglesia no se puede quedar callada ante la tremenda persecución que se está realizando en muchos países a otros hermanos de la fe. Se calcula que aproximadamente en 50 países se persiguen, en mayor o en menor medida, en algunos matan a los cristianos, los encarcelan, los violan, los torturan, y esto, por ejemplo, los medios de comunicación masiva no lo informan. Nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos alrededor del 80% de personas que profesan de una u otra forma ser cristianas y no saben esta tremenda persecución que está teniendo las personas que también profesan ser cristianos en otras regiones por el hecho de ser cristianos. Por eso los persiguen. Entonces nosotros tenemos que hacerlo conocer también a nuestra sociedad lo que está pasando, ya que muchos de personas que profesan ser cristianos están cegadas por los medios de comunicación masivos, ya que ellos no dicen nada acerca de esto. La iglesia tampoco puede ser pasiva ante la destrucción de propiedades nuestras, es decir, de nuestras iglesias, como está sucediendo en los últimos años en nuestro país. Personas que se acercan a las congregaciones y las pintan, las queman, las rompen, las escupen, las defecan, las orinan. ¿Pero por qué? Hemos leído en la Constitución que nosotros debemos ser defendidos por el Estado. Y debe contribuir a nuestra paz también. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar de forma silenciosa este avasallamiento a nuestros derechos? No tenemos que hacerlo de forma silenciosa, debemos quejarnos a las autoridades correspondientes y de forma pacífica. Debemos levantar pacíficamente, pero clara y audiblemente, nuestra voz ante este tipo de persecuciones. Tampoco podemos guardar silencio cuando se intenta imponer la práctica como el aborto o la implementación de ideologías sin ningún sustento científico, como es la de género, en nuestra sociedad, forzando a los jóvenes a someterse a modelos que nada tienen que ver con lo que Dios ha creado. Especialmente los jóvenes que son
hijos de creyentes. ¿Por qué se les va a imponer educarlos de esa forma? Por otra parte, la iglesia debe tener cuidado de no perder el foco. Esto sí es importante. La iglesia no tiene que perder el foco. El Señor nos ha encomendado que nosotros fuéramos testigos de Él a toda criatura. Es decir, vivir el Evangelio y darlo a conocer a otras personas. Ese es el foco. No debemos involucrarnos de lleno o cambiar el foco involucrándonos de lleno a causas sociales. La iglesia no tiene que tener ese foco. También participa, pero el foco nuestro es vivir y predicar el Evangelio para alcanzar la mayor cantidad de almas posibles. También tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos ejercer esta bienaventuranza, reclamar por los derechos que nos están siendo negados, con las otras bienaventuranzas que anteriormente hemos leído. Ojo, nosotros debemos manifestarnos, pero con humildad, con arrepentimiento, con mansedumbre, con santidad, con misericordia, con paz, con pureza. Esa es la forma que nosotros debemos manifestar nuestras quejas o reclamos. Yo la otra vez vi algo bastante feo, como un pastor hablaba con apodos ante las cámaras, le ponía apodos a nuestros gobernantes, y me parece que eso es de mal testimonio, hermano. Nosotros no podemos estar insultando o hablando con apodos, poniéndole apodos a nuestros gobernantes, y menos ante las cámaras, ¿no? Eso para mí, eso es impropio de un cristiano, no debemos hacer eso. Ahora bien, yo puedo comprender, aunque no es de lo mejor, que entre amigos, entre familiares, etcétera, etcétera, puedan hacer esto como una gracia, como un chiste, pero ante las cámaras, tratar despectivamente a gobernantes, me parece que no es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. No es humildad eso, no es misericordia, no es santidad ni nada de eso. Para nosotros ejercer la bienaventuranza octava tenemos que también tener en cuenta las otras que el Señor nos ha dicho, nos ha mencionado y nos ha encomendado. Tampoco, como lo he mencionado antes, estoy de acuerdo con hermanos que justifican su pasividad apelando que estas cosas van a suceder porque así lo dicen las profecías bíblicas. Yo no creo en eso. Las profecías se escribieron para nuestra edificación y consolación, pero no para la especulación nuestra. Nosotros no podemos estar especulando los esfuerzos, porque estamos en los últimos tiempos. No. Nosotros se nos manda que en todo momento seamos personas esforzadas y valientes, en todo momento. ¿Cuál es la recompensa por estas acciones? ¿Qué dice la Escritura? Porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos. Es la misma recompensa o razón de ser que se les da a los pobres en espíritu. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, la primera bienaventuranza. Porque de ellos es que el reino de los cielos. No creo que sea por casualidad. Yo creo que el Señor quiere que nosotros realmente actuemos con humildad en estas situaciones. Debemos recordar que el carácter de nosotros debe ser siempre reflejando el carácter de Cristo en toda situación. Debemos dirigirnos a los demás con reverencia y mansedumbre, como lo dice claramente Primera de Pedro 3:15. Ahora bien, esto es lo que yo le he mencionado y lo que hemos visto en este estudio. Esto es solamente rasguñar apenas la superficie. Es por eso que si usted puede,
profundizar más en las bienaventuranzas y en esta que se trata acerca de la justicia, yo le recomiendo que usted lo haga. Hay estudios de pastores como John MacArthur, Samuel Pérez Millo, Chuck Swindoll, o Carlos Azueta, en fin, varios pastores serios que es muy bueno también ver sus comentarios y sus opiniones. Bien, vamos a orar ahora. Padre Santo y Dios amado, te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú a través de tu Espíritu Santo tomes nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas y transgresiones, y por tu misericordia, Señor, haznos nuevas personas. Señor, que sepamos actuar con justicia, Señor, y también defenderla correctamente en esta sociedad, sin perder, Señor, de vista a tu persona. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.